¿Cómo le va? Vamos a profundizar sobre el tema que habíamos anunciado. Fíjese que este 17 y 18 de diciembre los líderes de la Unión Europea se encuentran en Bruselas, en Bélgica, si no sabe usted, Bruselas queda en Bélgica, debatiendo en pleno ante el Consejo Europeo temas trascendentales de la zona, como por ejemplo la migración y la lucha contra el terrorismo. Queremos conocer de estos temas, queremos hacer un balance también de lo que ha sido el año 2015 para el continente europeo y hemos invitado a alguien que sabe, la abogada especialista en relaciones internacionales, Paulina Astroza. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente con ustedes. Un feliz reencuentro luego de las entrevistas que tuvimos hace un tiempo atrás. Sin embargo, desde la última entrevista que tuvimos, sin contar las que hacíamos cuando tú estabas en Bruselas, han pasado muchas cosas. Me gustaría que primero hiciéramos un balance de lo que ha sido el año 2015 para el continente europeo, para la Unión Europea en particular, un año donde tuvimos muy fuerte el tema de la migración y donde se terminó también con este 13 de noviembre en París unos atentados que han tenido derivaciones políticas muy fuertes. La otra vez comentábamos, por ejemplo, el cambio de política que está haciendo Angela Merkel en torno a los inmigrantes, cuando ella fue una de las que más alentaba la llegada justamente de ellos a Alemania. Hagamos primero un balance y luego vamos derivando esta conversación en otros temas. A ver, el balance primero, yo creo que es el año más difícil de la Unión Europea en sus más de 60 años de construcción. Al punto que efectivamente estamos viendo ahora cómo muchas fisuras, cómo muchas tensiones en distintos temas, no necesariamente conectados entre sí, pero sí que a la larga tienen alguna vinculación en el continente, se han presentado. A lo que tú señalabas de la migración, del terrorismo, tenemos que agregar además la crisis del euro, que efectivamente es una crisis que dejó muchos daños en el camino. Y es una crisis que todavía no está superada. Yo me salté el rescate de la banca griega en este pequeño resumen que hice, eso fue en agosto más o menos. Varoufakis fuera de por medios, Syriza muy complicado, Tsipras renunciando y siendo reelecto luego como primer ministro, un año donde Grecia también marcó mucho lo que fue el futuro de Europa. Exacto, por eso te decía yo que yo creo que son los tres grandes temas y que están hoy día, tal como tú decías, en la reunión de los ministros del Consejo Europeo en Bruselas, cerrando algunos pequeños ciclos, pero la verdad con muchas heridas abiertas, con muchas tensiones y con muchos desafíos que algo se está viendo ahora, pero que va a continuar el próximo año. Creo que son los tres grandes temas en Europa. Emigración, crisis del euro y terrorismo. Sí. Vamos por la primera que he mencionado yo, no necesariamente es en orden de importancia, sino que son los tres temas que marcaron este 2015 para Europa. Emigrantes, nos conmovió todo, ¿cierto?, la figura del pequeño Aylan muerto, ahogado en las costas de Grecia. Pero esa imagen han seguido. Han habido imágenes peores, han habido accidentes peores. De repente uno no se conmueve tanto con noticias que de repente llegan a ser casi reiterativas. ¿Por qué se produce esta crisis de migrantes, la mayor después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué este 2015 es más grave que los años anteriores? A ver, evidentemente es un proceso que la crisis migratoria, más específicamente la crisis de refugiados, tuvo su intensificación este año, pero ya venía un proceso muy grande, principalmente desde el año 2011, desde que comienzan las llamadas o mal llamadas primaveras árabes, donde hubo una sucesión de revoluciones y donde comienza la guerra en Siria. Pero estas migraciones, estos refugiados, fundamentalmente se concentraron en los países vecinos a Siria, Jordania, Líbano y principalmente Turquía, pero que este año se han visto absolutamente desbordados en estos campos con muy pocas condiciones, muchos de ellos sanitarias y para poder vivir ahí, y se encontraron, por lo tanto, con la necesidad urgente incluso de buscar un mejor lugar de vida o donde encontrar lugares más seguros, y empezaron a cruzar hacia Europa. Y eso comenzó este año. Se profundizó desde el mes de julio en adelante, cuando las condiciones climáticas también lo fueron permitiendo, y donde la situación fue empeorando en países como Libia, como Siria y también en Egipto. Entonces, esta situación es lo que vimos este año, y algunas cifras indican que ya al término de este mes de diciembre, cerca de 1 millón de personas habrían atravesado
hacia Europa por distintas vías, porque las rutas son distintas, son varias, no solo el Mediterráneo, también están pasando por los Balcanes, incluso hasta por el Ártico, y que está implicando esta presión migratoria a la cual los países en Europa han respondido mal, han respondido tarde, han respondido divididos, y hoy día los tiene también enfrentados, incluso con un recurso que Eslovaquia presentó ante el Tribunal de la Unión Europea para que estas cuotas que se repartieron, bueno, sean anuladas. Y ahí tienen una gran división hasta en Europa. Cuestión el famoso tratado de Schengen. Sí. Vamos a hablar de eso de inmediato, pero me gustaría que, aprovechando también tu expertise docente, tú eres profesora además de la Universidad de Concepción, le explicara un poco, porque de repente los medios informábamos sin mucho conocimiento, mea culpa ahí, de migrantes y refugiados, y los metíamos a todos en la misma balanza. ¿Cuál es la diferencia entre un inmigrante y un refugiado? A ver, el refugiado se encuentra en una situación extrema en el cual están siendo perseguidos por distintas razones, pueden ser políticas, raza, religión, por pertenecer a un grupo determinado, y en el cual sienten la necesidad de abandonar su país, su territorio, su casa, porque tienen este peligro. Y en esta situación en el cual no están voluntariamente arrancando, en el cual ellos se ven en esa situación, tienen, según el derecho internacional, la protección internacional, el derecho a protección internacional, y los estados que son parte de las distintas convenciones que así lo establecen, principalmente la de 1951, que regla esta materia, tienen el deber de recibirlos y otorgarles asilo. ¿Y quién determina quién tiene ese derecho y quién no? Te lo pregunto, pongamos el mapa, a ver. Egipto, el norte de África, Egipto. Alguien, me imagino, que está en Libia, después de Gaddafi hay una guerra civil, tiene derecho quizás porque ha habido una inestabilidad política desde la caída de Muammar Gaddafi. Sin embargo, al lado está Egipto, que es un país que, entre buena y primera, ya tiene un presidente dictatorial, lo que uno quiera, o autoritario, al-Sisi, pero claro, no tiene la misma condición de un libio. ¿Qué te determina ser un refugiado y no ser refugiado? A ver, eso lo determina la convención que regula esta materia del año 51, donde establece en qué situaciones se encuentran los distintos casos de facto para poder determinarlo. ¿La ACNUR? Pero no. ACNUR se encarga, que es el alto comisionado de los refugiados, para regular estos refugiados, sus condiciones de vida, etcétera. No son un tribunal, no establecen estas condiciones, lo establece el tratado. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que es el Estado que recibe a estas personas quien determina cuándo se cumplen esos requisitos. Yeah. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, y es la gran discusión también que hay en Europa, porque en estos centros donde llegan las personas, los llamados hotspots, ahí es donde deben pedirle la identificación a las personas, saber de dónde vienen para poder determinar y que les prueben que efectivamente viene una situación de peligro. Lo que ha hecho la Unión Europea es que ha establecido ciertos países los cuales los ha calificado de seguros. O sea, desde ya está calificando que las personas que lleguen de esos países no tienen este estatuto de refugiado, no tienen derecho al asilo por no cumplirse las condiciones, no vivir esta situación de peligro, y caen dentro de la otra categoría, que es de inmigrantes o de inmigrantes económicos, claro, que según el derecho internacional estas personas no tienen un derecho per se a ser recibidos dentro de un país. Claro, y efectivamente los pueden deportar, los pueden devolver a los países de origen, y eso es lo que ha dicho la Unión Europea que va a hacer. Expliquémosle a la gente que existen dos tipos de migrantes. Está el emigrante político, por razones políticas, ¿cierto? Podría ser esa imagen, el cubano que llega a Miami, y está el migrante económico, quien se va a otro país por mejoras en la calidad de vida. Un chileno que va a Argentina, o un argentino que viene a Chile, o un peruano que viene a Chile para tener mejores condiciones económicas. No, y esto produce problemas prácticos, porque si llegan las personas en un número razonable, evidentemente se puede hacer el chequeo, se puede establecer estas condiciones. Las personas que llegan por un tiempo determinado pueden ser recibidos, pero cuando te llegan 5.000, 10.000 personas al día, ¿cómo realmente administrar esa situación? Es un problema que están teniendo hoy día los países en Europa, fundamentalmente Italia, Grecia, Hungría, que es donde han llegado la mayor cantidad de refugiados inmigrantes, pues además estos flujos son mixtos. Hay refugiados, pero también dentro de ellos van migrantes. ¿Y por qué todos querían llegar a Alemania? Había una imagen donde les preguntaban, "Where are you go?" Germany. Todos gritaban Germany, queríamos ir a Alemania. ¿Por qué Alemania se convertía en un pueblo, o se convirtió durante este 2015 en un pueblo tan atractivo para los emigrantes? Por la legislación que tiene Alemania,
que se ha caracterizado durante mucho tiempo ser mucho más flexible a otorgar el derecho a asilo, y que una vez que se otorga el derecho a asilo en Alemania, las condiciones que da a esos asilados, a esos refugiados, son muchísimo mejores que en otros países. Es el caso también de Suecia. Por lo tanto, eran dos países en los cuales se sabía que al llegar a esos países iban a tener un estatuto, primero que iban a ser más fácilmente aceptados y segundo, con mejores condiciones. Y esto es porque la Unión Europea, los 28 países, en esta materia específica, no han cedido competencias a la Unión. Por lo tanto, cada país determina en su legislación cuándo y cómo y a quiénes acepta. Por lo tanto, entrar, por ejemplo, por Hungría es muchísimo más difícil lograr el asilo porque su legislación es mucho más dura que entrar por Alemania o llegar a Suecia. De hecho, en Hungría querían hacer, o hicieron una cerca con Serbia. Dos, sí. Dos. Sí, la hicieron, las construyeron. Los países que están en la frontera de la Unión Europea la ven más complicadas con los países que no son comunitarios. Estábamos hablando de Alemania y de la figura de Angela Merkel, una tremenda figura. De hecho, fue nombrada personaje del año por la revista Times. Ella mantiene ahí el poder económico con el euro, todo el poder económico de Europa, pero también se encargó de que finalmente se aprobara, por ejemplo, el rescate de Grecia. Vamos a hablar de inmediato del euro, pero también tuvo una actitud bien condescendiente con los refugiados en Europa. Sin embargo, ahora ha cambiado esa actitud. ¿A qué se debe? ¿Presiones del CDU? Sí. No solo del CDU. Su partido político, la Democracia Cristiana, para que me entienda ahí la señora. Sí, ha tenido presiones tanto de su propio partido, de integrantes de su propio gabinete, porque ha tenido, la verdad es que algunos impases bastante incluso públicos con su ministro del Interior y con su ministro de Finanzas. La encuentran muy blanda. Sí, derechamente han dicho que una de las razones por las cuales este flujo aumentó este último tiempo ha sido justamente por el mensaje que envió Angela Merkel de que los estados de la Unión Europea, no solo Alemania, debían recibir y responder a esta obligación de otorgar protección internacional y que por lo tanto tenían un deber moral de recibirlos. Entonces, ante esta posición de Angela Merkel, tal como tú señalas, alguien tan importante dentro de Europa... 10 años primer ministro de Alemania. Entonces, bueno, algunos le dijeron que esto que estaba ocurriendo había producido un efecto llamada, que ha sido su posición, su actitud la que atrajo a una mayor cantidad de refugiados y de inmigrantes a cruzar y llegar a Europa. Entonces, algunos le dicen que eso no es posible, que no se puede continuar por una serie de razones, porque la verdad es que esto está muy unido con partidos políticos que son anti-inmigración, que han ido ganando muchos votos en Europa el último tiempo, que además... en una situación de crisis económica, donde algunos dicen que cómo se puede recibir a gente cuando todavía hay algunos que están en situaciones bastante complicadas, con muchísima cesantía, sobre todo en el sur de Europa, y por miedo también al terrorismo, al miedo a que pudieran pasar dentro de estos refugiados e inmigrantes también algunos yihadistas y que pudieran provocar atentados. Entonces, ese es el escenario en el cual se da esta decisión de Angela Merkel, para muchos sorprendente. Cambia de línea lo que estaba haciendo durante todo este año. Exactamente, o sea, la vimos más como un halcón en lo que era la gestión del euro y la vimos más como una paloma, en el lenguaje de relaciones internacionales, en lo que es la crisis de refugiados. Pero la presión ha sido tanto, como yo te decía, de su gabinete, ministro del Interior, ministro de Finanzas, también de su propio partido, del partido primo de la CDU, que es el partido que es también la Democracia Cristiana, pero de Baviera. Ah, claro, más chiquitito. Y que es Baviera donde está recibiendo la mayor cantidad de refugiados, justamente porque es una de las zonas más prósperas, también está en la frontera, digamos, está en el sur de Alemania, donde recibe este flujo, y miembros de este partido y el alcalde de Múnich amenazó incluso con llevar este tema al Tribunal Constitucional alemán para revertir la decisión de Angela Merkel. Y también la opinión pública, evidentemente también había una presión bastante fuerte en un sector. Paulina, tú viste en Bruselas hasta hace un par de meses atrás, en verdad, en el día a día, en el caminar por las calles, el tema de los inmigrantes. ¿Qué tan preocupante o grave es, más allá de lo que uno pueda pensar en un estudio de televisión de Santiago de Chile, sin conocer en mi caso el continente europeo? A ver, yo me vine a mediados de julio, donde todavía no estaba el tema ni en la prensa, ni tampoco yo lo veía en las calles, como me han contado que hoy día hay inmigrantes y refugiados en las calles de Bruselas, durmiendo en parques y solicitando también asilo. Yo no lo vi, esto partió 1 o 2 semanas después que yo me vine.
Pero el tema sí ya se estaba discutiendo desde hace un tiempo, pero sobre todo por el tema de los inmigrantes. Porque efectivamente ha habido presiones, más que presiones, ha habido mucha inmigración en el continente, no solo desde extracomunitarios, es decir, de países que no son de la Unión Europea. Los mismos sirios que ya estaban llegando en alguna medida, afganos, iraquíes, etíopes, desde Sudán, Malí, etcétera, sino también intraeuropeos, es decir, rumanos, búlgaros, que también estaban yendo, polacos, rumanos muchísimos, en el cual también estaban yendo a otros países de la Unión Europea, donde algunos estaban manifestando un cierto malestar por esta inmigración. Estaba mucho el tema de por qué tenemos que recibir, en la campaña del año 2005, recuerdo que para la Constitución Europea se utilizó mucho el símbolo del fontanero polaco o el gaffiter polaco, de que hay que votar que no, porque si no, si votamos que sí a la Constitución, va a venir a ocupar nuestro puesto de trabajo. Eso ha ido circulando mucho, que nos vienen a quitar el trabajo, que se vienen a aprovechar de nuestro estado de bienestar, de las prestaciones sociales que dan los países. Entonces, es el ambiente que se estaba viviendo. En el día a día, uno lo ve porque Europa es un continente, son países de inmigración y emigración. Son muy cosmopolitas, son muy multiculturales y es evidente que eso se ve y es parte de la vida también. Y algo que a los chilenos de repente nos cuesta entender, por ejemplo, en Europa, cuando tú en media hora puedes pasar de Francia a Italia, tomar desayuno en Francia, almorzar en Italia y terminar durmiendo en Suiza, algo que aquí para el continente sudamericano, o en Chile en particular, con el desierto más árido del mundo en el norte, con un mar para un lado, con la cordillera para la otra y con la Antártica en el sur, nos cuesta tener ese pensamiento. ¿Existe alguna solución antes de hablar de la crisis del euro? ¿Cuál es la solución que ves tú, según lo que has podido estudiar académicamente, a esto? Porque los flujos migratorios han venido siempre, sí, desde que el hombre se trasladaba. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Es muy difícil y eso es justamente lo que hoy día tiene, sí, es lo que tiene tan enfrentado a países de la propia Unión Europea, pero no solo la discusión se está dando ahí, sino también se está dando en otros países, como por ejemplo en los propios debates en Estados Unidos, uno puede ver que el tema está ahí. Piensa que las Naciones Unidas han estimado, y la Organización Internacional de Migraciones, que hoy día hay alrededor de 60 millones de refugiados en el mundo y 230 millones de migrantes en el mundo, es decir, aquellos que se han desplazado tanto de sus lugares por razones de persecución, como el caso de los refugiados, o porque buscan mejores condiciones de vida, por estudios. Son 230 millones, que es mucha gente. Entonces, evidentemente, nosotros nos encontramos con que es un fenómeno que ha existido siempre y va a seguir existiendo. Las fronteras, además, hoy día son mucho más porosas, es mucho más fácil atravesarlas. Europa es un ejemplo en el cual, gracias al Tratado de Schengen, no hay controles fronterizos en los 26 países que forman parte de este acuerdo, donde tú pasas de un lugar a otro y no te das cuenta, salvo porque los carteles o los afiches cambiaron de idioma. Entonces, bueno, evidentemente son situaciones en las cuales los Estados deben cooperar. Yo creo que la solución va por la cooperación internacional. Europa está tratando de avanzar en eso, pero al mismo tiempo hay una discusión respecto al grado de soberanía que los Estados deben seguir manteniendo para controlar las fronteras, proteger las fronteras, determinar quiénes van a pasar, quiénes no. Y esa es la gran discusión hoy día, justamente en la Unión Europea, a la cual todavía no llegan acuerdos. ¿Se intensificó esto luego el 13 de noviembre con el ataque terrorista de las fuerzas del ISIS a París, esta discusión? Sí, se intensificó porque ya el debate venía, pero evidentemente al ver que los autores que cometieron estos atentados la mayoría de ellos vivían en Bruselas, en una comuna que se llama Molenbeek, en la cual hoy día aparece como la cuna del yihadismo en Europa. ¿Está en contra de esa definición? Sí, yo creo que sí, porque es una simplificación. Molenbeek, Bruselas, Bélgica en general, es muchísimo más que tener ese mote de que el yihadismo está ahí. Pero lo que sí es cierto, bueno, un 30% de la población que vive en Molenbeek son extranjeros. Y hay algunos barrios en los cuales efectivamente el 80% son árabes o son musulmanes de religión. Pero eso no implica que todas las personas que viven en ese lugar
bueno, son terroristas. Yo creo que esa amalgama tan fácil hay que romperla un poco. Lo que sí es cierto es que como varios de ellos vivían en Bruselas, viajaron, incluso antes hay pruebas que viajaron a París, viajaron a Francia, se coordinaron. Algunos de ellos estuvieron en Siria, donde recibieron entrenamiento de Daesh, y ellos después volvieron, planificaron estos atentados y se produjeron los atentados en París, y después arrancaron, y muchos de ellos, varios de ellos, incluso uno de los principales hoy día ni siquiera se sabe dónde está. La policía belga hasta el día de la mañana todavía realizaba algunas redadas para tratar de dar con él. Entonces, evidentemente hay una movilidad muy rápida, muy fácil, que hace que algunos digan, bueno, lo que hay que hacer es cerrar la frontera, controlar, y que no pasen tan rápido para evitar estos atentados. Cuando tú hablas de cerrar la frontera, ¿es terminar con este tratado de Schengen? Algunos, ¿Schengen se pronuncia? Schengen, Ya. sí. Schengen es una pequeña ciudad de Luxemburgo, Ya. que está justamente en la frontera con Francia y que tiene un símbolo muy fuerte. Y por eso que en el año 85, 5 países celebraron este acuerdo, y de 5 países hoy día son 26. Son 22 de la Unión Europea, más 4 que no son de la Unión Europea, como Noruega o Suiza, que son parte de este acuerdo. Ahora, algunos lo que han propuesto, no personas oficiales, digamos, que son autoridades. Estoy pensando en Marine Le Pen del Frente Nacional, que es terminar con Schengen. Que se vuelva a los controles fronterizos, que se vuelva que si tú quieres pasar de Francia a Bélgica, tengas que parar, un control del pasaporte, lo que se hace normalmente en la frontera. Tiene porque un poco lógica. La verdad no? es que yo creo que no. ¿No? Yo creo que en el avance de la integración, lo que se ha ido haciendo en estos 60 años, y el Tratado de Schengen es justamente uno de los símbolos, junto con el euro, de este proceso de integración, de una cooperación reforzada que pasó a un nivel en el cual tú ya llegas a ciertos trazos de supranacionalidad. Y si es tan beneficioso y tan positivo para las naciones, ¿por qué no se aplica en Sudamérica, por ejemplo? Eso habría que preguntarlo acá, hacer el análisis acá. Primero porque nosotros no tenemos una... ¿Moneda común? No, nosotros ni siquiera tenemos una integración latinoamericana que pueda calificarse de supranacional, como lo es en muchos aspectos la Unión Europea. Nosotros no hemos llegado a eso porque no ha habido voluntad tampoco. Ellos tienen un banco de avanzar. común. Tienen un banco central común que para los países que son parte de la zona euro determina la tasa de interés. O sea, ya no son los bancos centrales nacionales quienes determinan y juegan con esto de evaluar su moneda. Es el Banco Central, lo que le causó un problema, por ejemplo, a Grecia, que no tenía esa herramienta para poder hacer frente a la crisis. Entonces, evidentemente los amarra. Pero al mismo tiempo, esto ha ido permitiendo que muchas de las transacciones en libre comercio, como tú ves pasar de un lado a otro los camiones con mercadería, con todo esto, ha significado y significó un impulso muy grande a los países de lo que hoy día es la Unión Europea. Vivieron 30 años, los llamados 30 años gloriosos, de un impulso económico muy fuerte que logró sacar a estos países a través de este proceso de construcción europea, que no han llegado al supraestado o los Estados Unidos de Europa, pero han avanzado a sacarlos de la situación que estaban después de la Guerra Mundial. Creo que no hay que olvidar que el origen de lo que hoy día es la Unión Europea se encuentra en las 2 guerras mundiales, en salir de esa situación a la que llegaron producto de su nacionalismo, producto de sus guerras fratricidas, que en el fondo partieron con Francia y Alemania, pero después llegaron a lo que fueron estas 2 grandes guerras donde los principales perdedores fue Europa. El mundo dejó de ser eurocéntrico, Europa tuvo que ser reconstruida, pero desde las bases más fundamentales. Piedra sobre piedra. Y eso se logró hacer a través de un proceso que ha dado más de 60 años de paz. Interesante lo que tú dices, Paulina, porque bueno, hay 2 cosas que pensaba cuando tú mencionabas esto. Por ejemplo, el caso de la inmigración turca en Alemania. Llegaron después justamente de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir la Alemania. Y sin embargo, más allá de todas las violentas guerras que tuvieron, estas 2 grandes guerras, ellos han podido tener esta integración que, estoy de acuerdo contigo, ha sido bastante beneficiosa. Una de estas banderas de lucha o de las cartas fundamentales, exitosas que tienen, es el euro. Sí. Pero el euro también ha estado en cuestión. Sí. ¿Por qué? El proyecto del euro tuvo un origen más político que económico. Y para eso nos tenemos que remontar al año 85, cuando se decide avanzar en la integración, en lo que era en esa época
las comunidades europeas, todavía no era la Unión. Y en el Acta Única Europea del año 85 se decide avanzar en esta integración económica y monetaria, y Alemania, cuando se reunifica el año 89, o sea, cae el muro el 89, pero la reunificación el 90. En noviembre del 89. Exacto. 25 de noviembre. Y cuando se produce esto, y se produce la reunificación, hay toda una configuración del mapa europeo. Entonces, para avanzar en esta integración, Francia y Alemania, que es como el corazón de la integración europea, en esa época François Mitterrand y Helmut Kohl deciden seguir avanzando. Helmut Kohl quería que se avanzara más e intensificar la unificación política, porque esta reunificación causaba ciertos miedos, ciertos fantasmas a sus vecinos. Que se reunificara esta Alemania, que pasara a ser ahora un solo país con 80 millones de habitantes, con una fuerza económica que ya era la locomotora de Europa, con el marco alemán que era la moneda fuerte. A algunos les daba miedo de nuevo que no fuera a ser de nuevo esta Alemania que viniera a querer dominar al resto de Europa. Terminaron mandando igual. Bueno, eso es ahora. Ahora. Pero es un poder distinto, es un mando distinto. Sí. No hay que confundir con lo que venía atrás. Pero está ese temor. Sí. Y frente a eso que quería hacer Kohl, de unir la integración, la reunificación alemana a la integración europea con un sello más político, François Mitterrand lo que hizo fue decirle muy bien, pero el costo de eso es que avancemos también en la unificación económica y monetaria. Avancemos en el euro. Creemos la moneda común. Y eso fue lo que se hizo en aquella época. Por lo tanto, es un símbolo. Muchos dijeron, y creo con razón, que no estaban dadas todas las condiciones para que una moneda única pudiera funcionar. Porque la integración europea no es total. No son todos los temas. Por ejemplo, en materia fiscal, no hay una integración en impuestos. Por lo tanto, no se pagan los mismos impuestos en todos los países. Tampoco hay una integración, que algo se avanza ahora, en una integración bancaria. Tampoco en el presupuesto, cuánto es lo que los estados determinan gastar. Ahora tienen una regla de oro que no pueden tener un déficit que sobrepase el 3%. Pero cuando tú no tienes todos los elementos para una moneda única, ya se había avanzado que el euro podía ser una moneda que iba a funcionar bien en los tiempos de vacas gordas, pero cuando vinieran los tiempos de vacas flacas, la diferencia, la asimetría entre los distintos países podía provocar un choque. Y fue lo que ocurrió, y lo vemos con Alemania, que ha ganado con la crisis, económicamente ha ganado, pero con Grecia, que ha tenido las consecuencias que ha tenido. ¿Y por qué cuando hablamos de tantos elementos positivos para los países, luego cuando uno ve votaciones, el caso de Francia es bastante particular, pero ¿por qué ha ganado con la crisis? Me quedé con eso. Porque Alemania es un país que, por ejemplo, al momento de pedir créditos, evidentemente es el interés más bajo el que ellos pagan. Incluso un tiempo pagaban casi a cero. ¿Por qué? Porque eran los que daban mayor seguridad, los que daban mayor confianza, y eso implicaba que sus primas de riesgo, etcétera, fueran más bajas. Entonces, evidentemente, se producían condiciones muchísimo mejores. Al mismo tiempo, Alemania es un país eminentemente exportador. Por lo tanto, también, y con una fuerza y una industria que podía sostener una situación de crisis y seguía, por lo tanto, manteniéndose. Muchos de los dineros que se le prestaron a los griegos son platas alemanas. Fueron los bancos franceses y alemanes que también le prestaron a los griegos, los cuales seguían cobrando también sus intereses. Entonces, se dio toda una situación bastante compleja que ha dado que esta asimetría entre los países realmente le diera la razón a aquellos que decían que el euro en tiempos de vacas flacas podía producir estos choques importantes. Ya entrando a la recta final, Paulina, sabiendo que tu tiempo es escaso, tú vives en la ciudad de Concepción, hablemos de Francia y de este avance de la líder del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, de este partido nacionalista. ¿Cómo se entiende y qué se podría esperar? A ver, yo creo que si uno analiza los resultados en Francia desde las últimas elecciones hasta ahora, es indudable que ha habido un avance del Frente Nacional. Pese a que en esta segunda vuelta de las elecciones regionales no ganó ninguna región, si vemos el número de votos, sacó 6.800.000 votos. Y eso es histórico para el Frente Nacional. Y por lo tanto, es claro que ahí ha sabido canalizar absolutamente un descontento en Francia que venía desde hace tiempo.
Ahora, algunos dicen que esto se debe al tema de los atentados que hizo subir estos votos, y yo no creo, porque ya venía subiendo desde antes los atentados. Tampoco creo que sea 100% la respuesta su discurso anti-inmigración, que es muy fuerte. Yo creo que la respuesta es una mezcla, pero con un acento en la situación económica de Francia. Y un liderazgo, digámoslo, antes de los atentados también de François Hollande, que venía bien bajo, Sí. tenía una aprobación Además, bien baja. se suma a un descrédito de los partidos tradicionales, a un descrédito un descrédito y una desconfianza con el presidente François Hollande, que ha tenido un índice histórico de popularidad muy bajos, con Sarkozy, que ya había perdido la reelección a manos justamente de Hollande, con un partido, los republicanos se llaman ahora, que tampoco había sabido canalizar este voto. ¿Quién lo empezó a canalizar este descontento? Por la alta tasa de cesantía que tiene Francia, porque no han tenido una recuperación económica como se esperaba, el cual el déficit de Francia incluso supera esta regla de oro, el 3% que te decía yo, Sí, pues. y que las mismas instituciones europeas le tiran la oreja, pero tampoco le pegan el garrote como se lo hicieron con Grecia, por ejemplo. Ahí también hay un doble juego. Por lo tanto, ha habido un descontento. Y ha habido gente que le echa la culpa al euro, que le echa la culpa a la Unión Europea, que la situación económica anda tan mal. Entonces, ¿dónde encontraron, alguien que reflejara este sentimiento? En Marine Le Pen, que plantea, es anti-euro, es anti-Unión Europea, es anti-inmigración y además una líder que hay que decir bastante carismática y que ha sabido desdiabolizar el mensaje que tenía su padre, Jean-Marie Le Pen. Decía, deme un poquito de ébola, yo en media hora le arreglo el tema de la inmigración. Entonces, yo creo que eso ha pasado. Por lo tanto, el Frente Nacional, pese a que no ganó ninguna región, triplicó el número de sus consejeros regionales. Por lo tanto, va a tener una presencia en las bases y va a continuar. ¿A la hija de Marine Le Pen? A la sobrina. A la sobrina. Es sobrina. Muy guapa. 24, 25 años. Muy carismática también. Sacó mayor porcentaje que su tía. Mire. Pero perdió. Ya. Porque también ella era candidata a ser presidenta de una de las regiones en PACA y no ganó. Me preguntan acá en Twitter, Paulina, sobre el Vendic. ¿Ya? El Brexit. Brexit. ¿Ya? Ahí vamos a tirarle la oreja al tuitero. ¿Ya? ¿De qué se trata? El Brexit es la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. A ver, el Reino Unido es, pero no es, pues forma parte de la... es parte de la Unión Europea, pero no es parte del euro, ni tampoco es parte de Schengen. Ya. El Reino Unido, el año 2013, David Cameron anunció que iba a convocar a un referéndum a más tardar en el 2017, si es que se daban ciertas condiciones. La primera, que él fuera reelegido, que su partido ganara, el Partido Conservador ganara las elecciones parlamentarias, él fuera reelegido, en definitiva, como primer ministro. Segundo, que hubiera una renegociación con la Unión Europea, en el cual ellos pudieran, algunos temas, competencias que se les cedió a la Unión, al ser parte de la Unión Europea, que vuelvan a ser competencias nacionales, y otros temas, dijo él. Y tercero, que si se daba esa situación, iba a convocar, por lo tanto, a este referéndum. 2017. 2017, dijo él en aquella oportunidad. Ya. Algunos adelantan que incluso podría ser el 2016, Ya. porque las negociaciones están bastante complicadas. Mira. ¿Por qué lo hizo? Principalmente por un tema de presión interna. Tanto en el Partido Conservador, hay un ala del Partido Conservador que quiere salir de la Unión Europea, los llamados euroescépticos. Ya. Y por otra parte, hay otro partido, que es el UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido, que ellos son derechamente eurófobos. Ellos están contra la Unión Europea y no quieren saber nada de la Unión Europea. Tanto UKIP como el área más de derecha, más eurófobo o eurocéntrico del partido están ganando muchos votos. Entonces, una medida de Cameron se ha visto forzado también a tomar ese discurso, y por eso lo hizo. E hizo este llamamiento en 2013, como te contaba, para también el ser reelegido como líder del Partido Conservador. Lo que logró. Tener un primer ministro también, que logró. Se puede ir manteniendo. Sí. Y hace un tiempo atrás, Cameron planteó 4 temas a renegociar con la Unión Europea. Uno es que el euro no afecte, las medidas que se adopten en el euro no afecten a los países que no son del euro.
Dos, que los parlamentos nacionales puedan tener una mayor decisión en las leyes, directivas, etcétera, que toma la Unión Europea. Por lo tanto, que pudieran bloquear algunas decisiones que los parlamentos nacionales no quieren, cosa que no pueden hacer ahora. Tercero, que los inmigrantes que llegan al Reino Unido, incluso los de la Unión Europea, que llegan al Reino Unido, no se vean inmediatamente beneficiados con las prestaciones sociales del Estado de Bienestar, sino hasta después de 4 años de haber cotizado. Cuando Paulina habla de Reino Unido se refiere a Inglaterra, a Gales, a Irlanda del Norte y a Escocia, no solamente a Inglaterra. Exacto. Ojo con eso. Y eso es lo que está pidiendo. Y lo último, que es lo cual habría un poco más de consenso con los otros 27 países, es el tema de reforzar la competitividad y la innovación. Se me acabó el tiempo, Paulina, pero Patricio Mellado, quien ha estado opinando en esta entrevista, te pregunta, ¿qué pasa con esta ley de Dinamarca de autorizar la confiscación de joyas para los refugiados? ¿Cómo se puede plantear algo así? Exactamente, esa noticia salió hoy día. Sí, pues. Dinamarca ha presentado un proyecto, el cual se va a discutir muy prontamente. Incluso algunos dicen que, según lo que yo leí en la información, se querría aplicar desde febrero, que para desincentivar que los inmigrantes y refugiados lleguen a Dinamarca, una de las medidas que está propuesta en este proyecto sería de confiscar efectivamente dinero y las joyas o los elementos de valor de los refugiados que lleguen, como una forma de pagar los gastos que para el Estado danés le implica el tener que recibirlo. Bueno, se dice que en tema como de... medio nazi. Bueno, eso además tiene, y se ha dicho, y los críticos han dicho, que hace rememorar, evidentemente, prácticas de los nazis, y por otro lado, el punto de vista de, si tú quieres, lo piensas, el punto de vista económico, ¿cuánto van a recuperar? La verdad es que es muy poco. El mensaje es que los inmigrantes no lleguen, o los refugiados no lleguen a Dinamarca. Y además piensa que muchos de ellos están arrancando de guerras, que lo único que llevan han sido precisamente estas joyas de familia o cosas, y llegan allá y se las van a quitar. La verdad es que, de ser así, yo creo que lo más probable es que se presente algún recurso, porque además es una medida discriminatoria absoluta, ante alguna de los tribunales de la propia Unión Europea. Paulina Estroza, muchas gracias por este tiempo, más de media hora en una verdadera clase de relaciones internacionales, política europea, aprovechando la expertise que tiene Paulina, que es abogada. Ella me preguntaba si era economista, no, es abogada experta en relaciones internacionales y en especial en Europa. Estuvo viviendo en Europa, en Bruselas, hace un tiempo atrás, y cada vez que necesitamos de su expertise recurrimos a ella. Nosotros, cuando estamos acá a través de la entrevista y otros horarios que la pueden llamar por teléfono, no podemos nosotros recurrir a eso. Una vez te entrevistamos por Skype. Sí, por Skype varias veces, y hace poco con Juan Manuel también por radio, teléfono. Sí, no, aquí en el canal. Aquí en el canal. ¿Para cuándo fue lo de Bolivia? No, ahora para los atentados. Francia, para los atentados, sí, con pues, Carla. Ahí estuvimos conversando desde Concepción. Doña Carla Zunino. Sí. Ya pues, doña Paulina, muchas gracias. Muchos comentarios los vas a leer tú también en el Twitter. Una entrevista interesante, escapándonos, ¿cierto?, de las chamuchinas chilenas. De repente es bueno también hacer un balance de lo que ha pasado en el continente europeo, y con Paulina siempre es muy grato. Se le agradece el tiempo. Gracias por la invitación. Tarde, ya quedan 17. Algo se está viendo ahora, pero que va a continuar el próximo año. Creo que son los 3 grandes temas en Europa. Emigración, crisis del euro y terrorismo. Sí. Vamos por la primera que he mencionado yo, no necesariamente es en orden de importancia, sino que son los 3 temas que marcaron este 2015 para Europa. Emigrantes, nos conmovió a todos, ¿cierto?, la figura del pequeño Ilan muerto, ahogado en las costas de Grecia. Pero esas imágenes han seguido. Han habido imágenes peores, han habido accidentes peores. De repente uno no se conmueve tanto con noticias que de repente llegan a ser casi reiterativas. ¿Por qué se produce esta crisis de migrantes, la mayor después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué este 2015 es más grave que los años anteriores? A ver, evidentemente es un proceso que la crisis migratoria, más específicamente la crisis de refugiados, tuvo su intensificación este año, pero ya venía un proceso muy grande, principalmente desde el año 2011, desde que comienzan las llamadas o mal llamadas primaveras árabes, donde hubo una sucesión de revoluciones y donde comienza la guerra en Siria. Pero estas migraciones, estos refugiados,
fundamentalmente se concentraron en los países vecinos a Siria, Jordania, Líbano y principalmente Turquía, pero que este año se han visto absolutamente desbordados en estos campos con muy pocas condiciones, muchos de ellos sanitarias y para poder vivir ahí, y se encontraron, por lo tanto, con la necesidad urgente incluso de buscar un mejor lugar de vida o donde encontrar lugares más seguros, y empezaron a cruzar hacia Europa. Y eso comenzó este año. Se profundizó desde el mes de julio en adelante, cuando las condiciones climáticas también lo fueron permitiendo. En el continente, se han presentado. A lo que tú señalabas de la migración, del terrorismo, tenemos que agregar además la crisis del euro, que efectivamente es una crisis que dejó muchos daños en el camino, y es una crisis que todavía no está superada. Yo me salté el rescate de la banca griega en este pequeño resumen que hice, eso fue en agosto más o menos. Varoufakis fuera de por medios, Syriza muy complicado, Tsipras renunciando y siendo reelecto luego como primer ministro, un año donde Grecia también marcó mucho lo que fue el futuro de Europa. Exacto, por eso te decía yo que yo creo que son los tres grandes temas y que están hoy día, tal como tú decías, en la reunión de los ministros del Consejo Europeo en Bruselas, cerrando algunos pequeños ciclos, pero la verdad con muchas heridas abiertas, con muchas tensiones y con muchos desafíos que... Sí, de lo que ha sido el año 2015 para el continente europeo, para la Unión Europea en particular, un año donde tuvimos muy fuerte el tema de la migración y donde se terminó también con este 13 de noviembre en París, unos atentados que han tenido derivaciones políticas muy fuertes. La otra vez comentábamos, por ejemplo, el cambio de política que está haciendo Angela Merkel en torno a los inmigrantes, cuando ella fue una de las que más alentaba la llegada justamente de ellos a Alemania. Hagamos primero un balance y luego vamos derivando esta conversación en otros temas. A ver, el balance primero, yo creo que es el año más difícil de la Unión Europea en sus más de 60 años de construcción. Al punto que efectivamente estamos viendo ahora cómo muchas fisuras, cómo muchas tensiones en distintos temas, no necesariamente conectados entre sí, pero sí que a la larga tienen alguna vinculación. ¿Cómo le va? Vamos a profundizar sobre el tema que habíamos anunciado. Fíjese que este 17 y 18 de diciembre los líderes de la Unión Europea se encuentran en Bruselas, en Bélgica, si no sabe usted, Bruselas queda en Bélgica, debatiendo en pleno ante el Consejo Europeo temas trascendentales de la zona, como por ejemplo la migración y la lucha contra el terrorismo. Queremos conocer de estos temas, queremos hacer un balance también de lo que ha sido el año 2015 para el continente europeo, y hemos invitado a alguien que sabe, la abogada especialista en relaciones internacionales, Paulina Astroza. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente con ustedes. Un feliz reencuentro luego de las entrevistas que tuvimos hace un tiempo atrás. Sin embargo, desde la última entrevista que tuvimos, sin contar las que hacíamos cuando tú estabas en Bruselas, han pasado muchas cosas. Me gustaría que primero hiciéramos un balance